Lo decíamos antes de la pausa con Diego Camis, que es el director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile. Diego, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá hoy día. Muchas gracias a ti, Iván, por la invitación. ¿Cómo ha vivido la Comunidad Palestina en Chile todo esto que pasó desde el 7 de octubre en adelante? Yo creo que es terrible lo que ha pasado. Estamos viviendo un genocidio. Hay mucha gente dentro de la comunidad que está afectada, muy afectada. Sabemos gente con tratamiento psicológico, pero esto no es algo nuevo. Sobre todo nosotros, que la gran mayoría de los chilenos de origen palestino tenemos nuestro origen en Cisjordania, todo lo que se vive con los colonos, toda la ocupación brutal que se vive. ¿Hay algunos familiares todavía? Muchos de ustedes. Muchos. Entonces eso se siente muy duro. Lo de Gaza es algo que nos tiene a todos vueltos locos, algo que no se puede creer lo que se está viviendo. Bella cifra. 27 muertos por desnutrición, 23 de ellos niños o lactantes. O sea, es algo que yo creo que me cuesta hacer una comparación con otro episodio que hayamos visto en la historia. Es brutal y obviamente nosotros somos chilenos, pero tenemos parte de nuestro corazón en lo que pasa allá. Eso resuena mucho cuando hay un conflicto diplomático como el que ha ocurrido entre el gobierno y el Estado de Israel en las últimas semanas, digamos, con lo de la FIDAE. ¿Es de alguna manera... Hay algunos que prevén o que precaven más bien respecto, de alguna manera, la importación del conflicto hacia un territorio chileno donde las comunidades judías y palestinas han vivido bastante amigablemente, armoniosamente durante tantas décadas? Mira, lo primero que yo quiero decir que a nosotros nos ha llamado profundamente la atención en todo este episodio es que se ha intentado instalar en Chile, o esta vez han habido sectores que han intentado instalar distorsiones de la realidad. Y eso yo creo que es algo bastante complicado. ¿Cómo qué? Todos podemos tener nuestras opiniones, nuestras percepciones, pero los hechos son hechos. Distintos sectores han intentado instalar, por ejemplo, que Chile estaría dando un giro en su política con respecto al tema palestino-israelí. Y si uno ve lo que ha hecho este gobierno, igual que lo que han hecho otros gobiernos, se siguen los principios y en la posición de Estado que tiene Chile, que en todos los gobiernos se ha graficado en respeto irrestricto al derecho internacional, promoción y respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. Y para dar ejemplos sobre esto, y no irme tan atrás, el presidente Elwin permitió la apertura de la Embajada Palestina en Chile. El presidente Frey abrió la Embajada de Chile en Palestina. El presidente Lagos tuvo una posición durísima con lo que fue la segunda intifada. La presidenta Bachelet llamó a consulta al embajador con una crisis mucho menor en Gaza que la que estamos viendo hoy día. Y el presidente Piñera reconoció el Estado palestino, fue 2 veces en visita a Estado Palestina. Lo otro muy relevante, desde el 2015, para no irnos tan atrás, se han votado 138 resoluciones en Naciones Unidas sobre esto. Chile todas las ha votado con Palestina. ¿Por qué? Porque la reivindicación palestina es basada en el derecho internacional. Y para no irnos tan lejos y más allá, en diciembre la comunidad palestina siempre celebra la Navidad, una ceremonia con la estrella de Belén. Este año fue un poco más dolorosa la celebración. Y nosotros tuvimos ahí la presencia del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet y del presidente Boric. Y en lo mismo, siempre es complejo hacer comparaciones, ninguno de los tres asistió a Hanukkah. Y si eso no es una señal política, no sé lo que es. Entonces, cuando se dice que este gobierno ha cambiado su política, eso no es correcto. El gobierno ha mantenido la misma política exterior que han mantenido los otros gobiernos y en la historia de Chile acá. Lo mismo pasa con el tema FIDAE. Cuando uno ve, se empezaron acá a instalar ciertos temas que decían Chile se estaría, y lo dijo el embajador acá, Chile se estaría alineando con Irán, Venezuela y Bolivia. Y si uno ve la lista de países que han tomado sanciones o medidas como esta, vemos que limitar la relación militar bastante más duro que no permitir que vengan a exponer las armas con que, según está investigando la Corte Internacional de Justicia, se está cometiendo un genocidio. Esos países son Bélgica, Países Bajos, España, Italia, Japón y Colombia. Y peor aún que eso, más fuerte el ejemplo, si veo los países que han tomado sanciones contra ciudadanos israelíes, tenemos a Francia, tenemos al Reino Unido y tenemos a Estados Unidos. Entonces, yo siento que en este episodio... No contra todos los ciudadanos israelíes, no, contra ciudadanos israelíes particulares, claro. Entonces, pero eso es bastante más fuerte que no permitir que vengan a una feria. Y volvamos a este tema. O sea, cuando el embajador dice, perdona, Diego, cuando el embajador dice el gobierno chileno tiene una posición anti-israelí, ¿usted no está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo y yo creo, uno tiene que ver por las acciones. Si yo veo las acciones de este gobierno concretas, no son distintas y la posición oficial del gobierno no es distinta
a las posiciones que han tenido otros gobiernos de los distintos colores. Por eso te digo, lo que se señala siempre es Chile tiene una posición de respeto irrestricto al derecho internacional, promoción y respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y cuando eso se va sobre el terreno, porque claro, esto suena... ¿Qué es lo que hay sobre el terreno? La posición palestina, a lo menos desde 1988 a la fecha, dicha por la OLP, único y legítimo representante del pueblo palestino, señala básicamente que la solución al conflicto es el cumplimiento del derecho internacional, y para no alargarme tanto, básicamente 3 puntos. El fin de la ocupación de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental y Gaza, que es la ocupación, para que la gente entienda, desde 1967 Israel tomó estos territorios y hasta el día de hoy viven bajo una ocupación militar. Claro, hizo crecer su propio territorio en función de... Las ocupaciones no son ilegales necesariamente, pero Israel lo que ha hecho es cometer crímenes de guerra. Desde 1967 a la fecha, primero vemos que ha trasladado población civil israelí a vivir dentro de la Cisjordania. Gaza, podemos referirnos después a lo que sucede en Gaza. Existen carreteras segregadas, o sea, si yo tengo una patente palestina, no puedo transitar por ciertas carreteras, no de Israel, de Cisjordania. Existen checkpoints, no hay libertad de movimiento, etcétera, etcétera. Y el consenso internacional y la comunidad internacional es, y es la reivindicación palestina, es que Israel desocupe esos territorios, que son básicamente el 22% de la Palestina histórica, para poder constituir un Estado palestino allí. El embajador decía la semana pasada ahí mismo que Palestina niega la existencia del Estado de Israel, que no quiere la existencia del Estado de Israel. Hablemos de hechos y no de percepciones. Palestina vive al lado de Israel, ha firmado tratados con el Estado de Israel. Entonces, ¿dónde está esa negación? No sé si me explico. La posición palestina es clara y es el respeto y el cumplimiento del derecho internacional. Como te decía, establecer un Estado palestino en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. El derecho al retorno de los refugiados. Eso es algo que se olvida, pero en 1948, luego que en 1947 las Naciones Unidas, mediante la resolución 181, que se conoce como la partición de Palestina, dijera que en el territorio de la Palestina histórica tenían que existir 2 estados, Israel y Palestina. Israel se constituyó en 1948, Palestina hasta el día de hoy no se constituye. Pero al punto que quiero llegar es que fueron expulsadas aproximadamente 750.000 personas, que se convirtieron en refugiados. Por eso, de lo que era el territorio de Israel a partir del 48. De donde se constituyó el Estado de Israel, que fue superior a lo que le daba Naciones Unidas. Naciones Unidas le da algo así como el 56% y finalmente el Estado de Israel se termina constituyendo en el 78%. Esos refugiados, como cualquier refugiado de cualquier guerra, tienen derecho a volver a sus hogares. Pero han estado, y de hecho en este caso hay una resolución específica que es la 194, ellos no han podido volver. Y el otro punto principal de las reivindicaciones palestinas, que se basa en el cumplimiento del derecho internacional, es la igualdad de derechos a los ciudadanos palestinos del Estado de Israel, porque existen más de 50 leyes que los discriminan, y organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, B'Tselem incluso han calificado la situación global, pero incluido a los ciudadanos palestinos del Estado de Israel, claro, como que viven en un apartheid. Que es discriminación interna adentro de Israel. Ahora, devolvámonos hacia el presente. El embajador decía la semana pasada que no se está cometiendo un genocidio, que las fuerzas de defensa israelíes lo que hacen es atacar a Hamas porque quieren terminar con Hamas, al que consideran un enemigo político y militar, y que Hamas lo que hace es situar sus liderazgos, sus objetos, sus lugares valiosos en términos estratégicos de guerra, debajo de hospitales, debajo de escuelas, y que usa a la población civil palestina como escudos humanos. Y ahora, en primer lugar, quiero ser claro, todos los estados, sobre todo Israel, que es un estado miembro de Naciones Unidas, tienen derecho a la legítima defensa. Nadie puede cuestionar eso. Pero ese derecho a la legítima defensa o el derecho a la defensa de los estados no te da derecho a cometer crímenes de guerra. Incluso en la guerra existen normas. Yo veía cuando el embajador israelí acá señalaba que ellos permitían la entrega de ayuda humanitaria. Bueno, hablemos, Estados Unidos, su principal aliado, está tirando, va a construir un puerto en Gaza y está tirando por paracaídas. Sí. Pueden buscar las imágenes, hay miles de camiones en Rafah, o de mercadería en Rafah, que no han dejado entrar. Y cuando el embajador dice que Israel ha cumplido el derecho internacional, yo quiero citar ciertas frases sobre este punto en específico, porque como hay tanta percepción, vámonos al dato concreto. La orden de establecer un bloqueo de la franja la orden busca establecer un bloqueo total de la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Todo cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y estamos actuando acorde. Gallant, ministro de Defensa israelí. Ministro de Defensa israelí, refiriéndose a Hamas.
No, a Gaza, un bloqueo No, sí, total sí. sobre Gaza. Refiriéndose a que la lucha es contra Hamas. A eso llaman animales humanos. Bueno, lo que hay acá es un castigo colectivo, porque toda la población sigue acá. Y además hay otros ministros, peor, el presidente de Israel, que no es de la coalición de Netanyahu, no está en el gobierno, señala, es una nación entera la que es responsable. No es verdad esa retórica que los civiles no están involucrados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Bajo qué respecto? Y con datos, con frases de autoridades, ¿pueden señalar eso? O sea, Israel objetivamente no está cumpliendo. A ver, Israel, poniendo las cosas más en perspectiva, lo que vemos acá, esto no partió el 7 de octubre. Nosotros acá tenemos un pueblo ocupado, un pueblo que se le han vulnerado sus derechos por más de 75 años, que es el pueblo palestino, y un Estado que está totalmente al margen de la legalidad Claro, lo que pasa es que ahí internacional. viene la discusión eterna sobre si el contexto justifica o no las cosas, porque lo del 7 de octubre para Israel es el peor ataque o la peor agresión que ha recibido desde el Holocausto. O sea, es una comparación primero de décadas, prácticamente un siglo, y gravísima, digamos. O sea, ¿es un ataque terrorista lo del 7 de octubre para usted? Bueno, nosotros como comunidad hemos sido bastante claros y nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga. Nosotros en eso no nos perdemos ni un segundo. Condenamos desde el día 1, no hoy día, el día 1, la comunidad palestina de Chile emitió una declaración donde nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga, y los que buscamos una solución pacífica al conflicto, lo que buscamos es que impere el derecho, que se restablezca el derecho. Y por lo tanto yo no podría, bajo ese mismo supuesto, defender una acción como la que hizo Hamas. Porque si no, caigo en una doble moral, que he visto mucho en esto, en donde digo, las víctimas de los otros no valen y las víctimas mías sí. No, nosotros no nos perdemos en eso un segundo. En esa misma lógica, ¿usted considera que Hamas es un grupo terrorista, digamos? Yo creo que Hamas no es solo un grupo terrorista, es mucho más que un grupo terrorista. Hamas es un partido político, Hamas tiene movimientos de ayuda social y es un partido político armado, algo que acá no se comprende y que no comparto. Yo no creo en Chile y tampoco voy a creer en ninguna parte del mundo la violencia como un método de acción política. No, porque es un partido político armado que tampoco está en la democracia, digamos. O sea, ha participado de elecciones y de hecho en 2006 ganó una elección. Hoy día claramente... Hace muchos años que no, digamos. Lo comparto totalmente. Pero no creo que si uno solo se refiere a eso como un grupo terrorista, faltan muchos elementos a analizar. Y eso es relevante. Y como te decía, nosotros no podemos caer en la doble moral. ¿Y por qué no se puede caer en la doble moral? Porque si uno busca una solución, una paz justa y duradera, ¿ya? Necesariamente tiene que basarse en el cumplimiento de la legalidad. Diego, el embajador de Israel decía la semana pasada que uno de los problemas de la ayuda era que jamás se estaba quedando con la ayuda, que esa era una de las razones por las que Israel impedía el acceso. Desconozco desde dónde tiene esos datos, no creo que sean fiables porque lo que existe en todos lados, y sobre todo veo lo que pasa con sus principales aliados. O sea, si su principal aliado, que es Estados Unidos, toma decisión de generar un puerto para mandar ayuda humanitaria, de mandar ayuda en paracaídas, lo hacen países europeos, claramente creo que eso no es verdad. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de Hamas finalmente en todo esto que está pasando ahora? No en el conflicto largo, evidentemente. O sea, yo creo que, a ver, claramente como yo te dije, condeno lo del 7 de octubre. No hacerlo creo que caeríamos en esa doble moral que yo creo que le ha afectado mucho a los palestinos. Creo que Israel, como te dije antes, so pretexto de la legítima defensa por los ataques que cometió Hamas, hoy día está cometiendo un genocidio. Y no lo digo yo desde una posición, sino que la Corte Internacional de Justicia consideró plausible y está iniciando la investigación. Claro, inició la investigación por el caso. Entonces, eso es algo bastante relevante. Incluso en la guerra y en la defensa, en la autodefensa, hay normas. Yo no puedo bombardear hospitales, yo no puedo bombardear recintos de Naciones Unidas. No, esto es brutal. Mira, hay 32.000 asesinados en Gaza, de los cuales 13.550 son niños y 8.600 mujeres. O sea, el 70% son mujeres y niños. El embajador decía que la mitad eran milicianos de Hamas. Sí, niños militantes. Y lo otro más relevante, ok, esto es contra Hamas. Bueno, ¿y qué pasa en Cisjordania? Cisjordania también está bajo un brutal ataque. Tenemos 435 asesinados en Cisjordania. Ayer, no estoy hablando de... Ayer se atacaron en Cisjordania, una aldea que se llama Bani Naim, Hebrón,
Calquilia, Nablus, 2 aldeas al este de Ramallah, Ain el-Duma, Burín, que de hecho una delegación parlamentaria que fue el año pasado estuvo en la ciudad de Burín, y fueron secuestrados 20 personas en distintas ciudades, incluidas Belén y Jerusalén. Eso, o sea, ¿cómo se puede justificar defenderse de Hamás implica eso? Eso no es correcto y incluso la guerra tiene normas, existe el derecho internacional humanitario, y Israel lo ha violado permanentemente y en especial en este conflicto. Una última cosa, ¿le preocupa de todas maneras que el conflicto se importe hasta Chile y que se resienta la relación de la comunidad palestina con la comunidad judía? Mira, entre chilenos de origen palestino y chilenos que profesan la religión judía, yo me considero chileno y yo considero que un chileno que profesa la religión judía es tan chileno como yo no veo que hayan problemas. De hecho, conozco matrimonios, negocios, amistades, por décadas, claro. Pero sí donde yo creo que está un poco más friccionado es con la dirigencia. Y lo digo con dolor. Nosotros no dudamos un segundo en condenar lo que había hecho Hamás. Pero yo veo, y de hecho hubo un intercambio de cartas, yo no he visto ninguna crítica al actuar de Netanyahu por parte de estos actores. Y eso yo creo que sí es complicado. Y lo último para terminar, ¿qué es importar el conflicto? ¿Ya? Porque muchas veces, sobre texto de no importar el conflicto, lo que se pretende son callar las voces de la defensa de las legítimas reivindicaciones palestinas. Y eso yo creo que no puede ser algo correcto. Diego Camis es el director ejecutivo de la comunidad palestina en Chile. Diego, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a una